En este caso, ¿qué nos pide? Nos dice contar todos los dígitos impares de un número en base 10. Por ejemplo, si este es el número 4312, está en base 10, el total de sus dígitos impares es 2, nos dice. Verifiquemos eso, ¿cuántos dígitos impares hay acá? Hay 2, efectivamente, 3 y 1. Anteriormente habíamos sumado los dígitos. No es esa operación, como pueden ver, es muy diferente. ¿Qué nos pide ahora? Nos pide contar. Tenemos que tener claro qué es lo que nos pide. Contar nos dice dígitos impares. En este caso son 3, 1. A veces les puede pedir contar los dígitos pares. ¿Cuántos dígitos pares tiene este número? En este caso también tiene 2. Pero va a depender, ya les decía, del número que ustedes ingresen. Puede ser que el número que ustedes ingresen no tenga ningún dígito impar o no tenga ningún dígito par. Entonces tiene que servir ese diagrama de flujo para cualquier número. Entonces veamos qué es lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que ver ¿qué se trata en este caso? ¿Una serie o un número natural? Es un número natural, por tanto, vamos a decir que el dato de entrada va a ser n. El número a leer va a ser n. El resultado que se pide mostrar es la cantidad de dígitos impares. Yo lo puedo almacenar en esta variable c, por ejemplo. ¿Me pide hacer algo más? No, no me pide hacer algo más, pero podría pedir, ¿sí? Podría decir aquí también sumar, digamos. Acá hubiese dicho contar los dígitos impares y sumar todos los dígitos. Entonces la operación que habíamos hecho anteriormente también debería estar acá. S es igual a S, que es la suma de los dígitos. También les puede pedir, como les decía, varias cosas les puede pedir, o una sola, como en este caso. En este caso solo pide la cantidad de dígitos impares, es decir, contar. Ya hemos identificado qué es lo que va a ingresar y qué es lo que tiene que salir como respuesta. Entonces vamos a analizar ese número, como les decía, está en base 10 y ya saben cómo funciona esta descomposición. Vamos dividiendo entre 10, anotamos la parte entera en el cociente y el residuo en parte entera también. Ya les había mencionado que de esta forma obtenemos entonces hasta que n sea mayor que 0 va a funcionar esta descomposición, pero cuando ya sea 0 ya no funciona. Les decía que cada uno de estos dígitos que son el residuo se va a almacenar en qué variable, cualquiera, ¿sí? Para ustedes podría ser cualquier variable. Por ejemplo, x yo les decía. X va a ser entonces la primera vuelta igual a 2, la siguiente va a ser igual a 1, X va a ser igual a 3 y X va a ser igual a 4. Como ya tenemos la descomposición de ese número natural en el residuo de cada operación en cada vuelta y está almacenado en la variable X, ahora entonces yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer con estos dígitos que ya he descompuesto? Lo que tengo que hacer es contar, pero ¿a quién? A los dígitos impares. Aquí entonces tengo que analizar a cada uno de estos valores de la variable X. Tengo que preguntar si es par o impar. En este caso, preguntar si es impar, ¿sí? 2 es impar, no va a decir acá. 1 es impar, sí. 3 es impar, verdad. 4 es impar, falso. Entonces tengo que hacer algo para poder preguntar y saber si es impar. Entonces veamos aquí que ya les decía cómo descomponer con mod y div. El residuo se hace con mod y el cociente se hace con div. X, que es para nosotros el residuo, lo vamos a almacenar de esta manera. Vamos a obtenerlo con este proceso, perdón. N mod 10. N, recuerden que es el número a leer. N mod 10 es lo que vamos a descomponer. Aquí está N mod 10, sería este valor. Se va a guardar en la variable X. De esa forma vamos a descomponer. ¿Cómo obtenemos el nuevo número para la siguiente vuelta? Es decir, ya no va a ser 4312, sino va a ser 431. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con N es igual a N div 10. N div 10 almacena el cociente de esa operación. Entonces, de esta manera vamos a obtener este ciclo para números naturales. Lo que les decía, su condición y los dos procesos para descomponer el residuo y para hallar el nuevo valor de N. Nuevamente vamos a usar estos tres pasos. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que contar cuántos impares existen. Entonces nos vamos a concentrar en X. ¿Cómo analizamos X? Aquí están los X a obtener. ¿Cómo podemos saber si es impar? Para eso tendríamos que usar una operación de relación. Antes vamos a contar, les decía. Un contador siempre empieza en cero por lo general, ¿sí? Es decir, vamos a usar una variable que va a empezar en cero. Y el proceso para contar va a ser esa variable del contador más 1. Por ejemplo, si yo quiero usar la variable c, porque eso había mencionado, c va a empezar en 0, ese va a ser su valor inicial. Vamos a colocarlo después de leer n. Y su proceso de contar va a ser este de acá. C es igual a C más 1. Es decir, cada vez que yo encuentre, en este caso, un número impar, voy a incrementar en 1 esa variable. Al inicio va a ser 0, pero cuando ya encuentre un impar, ¿cuánto ya va a ser? Va a ser 1. ¿Por qué?
porque 0 más 1 se va a hacer 1. En la siguiente vuelta, supongamos que encuentra otro impar. ¿Cuánto le va a incrementar? Le va a incrementar más 1. Entonces se va a hacer 2. Si encuentra otro número, se va a hacer 3. Y si encuentra otro impar, 4. Y así sucesivamente. Este contador va a controlar eso. ¿Cuántos impares van a ingresar? Pero para que pueda realizar eso, obviamente este proceso tendríamos que ponerlo en alguna parte cuando identifique un impar. Entonces, tenemos que encontrar esa condición para encontrar un dígito impar. En este caso estoy mostrando todo lo de rojo. Como pueden ver acá, son estos dígitos que hemos obtenido en X. Aquí está 3, 1, 4 y 2. Como pueden ver, cuando nos salga 3 y 1, estaríamos hablando de números impares. Y cuando nos salga 4 y 2 en la variable X, estaríamos hablando de números pares. ¿Qué sucede con los números impares cuando los dividimos entre 2? ¿Qué sucede? Si lo hacemos en forma entera va a ser a 1. ¿Y cuánto va a quedar en el residuo? Va a quedar 1. Porque 3 dividido entre 2 es a 1 y su residuo es 1. 1 dividido entre 2 va a ser a 0 y queda 1. Lo que podemos notar acá es que para los números impares, no importa qué número impar ingrese, si lo dividimos entre 2, ¿qué va a suceder? Sucede que su residuo siempre va a ser 1. ¿Y qué se va a suceder cuando sea un número par? Cuando sea un número par, como pueden observar aquí, si lo dividimos entre 2, obviamente que 2 es un número par, siempre su residuo va a ser 0. Eso es lo que podemos notar acá. Algo que lo diferencian a ambos. Cuando son números pares, su residuo es 0. Pero cuando son impares, su residuo es 1. Por tanto, cuando yo quiero analizar el residuo, ¿qué herramienta se usa? Se usa mod, como pueden ver acá, mod. Pero yo ese residuo quiero analizarlo, quiero preguntar algo. En este caso, para los pares, ¿cómo va a ser? Fíjense que al decir x mod 2, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy obteniendo un valor numérico. X mod 2, ¿a qué es igual? Es igual al residuo de hacer esto. X dividirlo entre 2. En este caso es esto x y este es 2. 4 entre 2, ¿cuánto es su residuo? Es 0. En otras palabras, esta expresión x mod 2, ¿a cuánto equivale? Equivale a 0. En este caso, ¿sí? Por tanto, aquí yo estaría preguntando lo siguiente. ¿0 es igual a 0? Eso es lo que estaría preguntando. Diría verdad en este caso. Pero si no fuera verdad, significa que sería un número impar. Cuando sea verdad, significa que es par. Aquí lo mismo. X mod 2, ¿cuánto nos dio? Nos dio 0. 0 es igual a 0, va a ser verdad. Cuando es un número impar, noten ustedes que ¿cuánto nos va a dar este X mod 2? Este X mod 2 para nosotros va a ser igual a 1. Por tanto, aquí va a preguntar, ¿1 es diferente de 0? La respuesta es verdad. Por tanto, significa que estaríamos hablando de un número impar. Entonces, esas son las dos condiciones para identificar números impares, es esta de acá. X mod diferente de 0. X mod 2 diferente de 0 es para número impar. X mod 2 igual a 0 es para número par. Entonces, en otras palabras, yo tendría que acomodar esto para números impares, me pide a mí. Entonces, yo debería preguntar eso. X mod 2 es diferente de 0. Eso es lo que voy a preguntar yo. En este caso va a ser 1, fíjense, para los impares. 1 es diferente de 0, va a decir verdad. Significa que el número es impar. Si dice falso, lógicamente significa que es un número par. Lo que yo quiero hacer con los impares, ¿qué es lo que yo quiero hacer con los impares? Esa es la pregunta. Eddie, una consulta, ¿y por qué lo dividiste entre dos? Entre 2, porque vamos a identificar números pares e impares. Entonces, en un análisis se ve que cuando dividimos nosotros a los números pares entre 2, su residuo siempre nos da 0. Y si dividimos a un número impar entre 2, su residuo siempre nos da 1. Por eso es que lo hacemos, para identificar si es par o impar en este caso. Entonces siempre lo vamos a dividir entre dos Para para identificar identificar. Sí, un sí, sí. número par impar, sí. Ah, ya, gracias. Disculpa que te corte. ¿Por qué enviaron su número de registro? ¿Están tomando lista o algo? Sí, eso es para que yo muestre en este Ah, caso, la pucha. facultad que Ahorita estoy entonces. pasando ayudantías simplemente. Simplemente es para eso, no, no es por Ah, no es nota para ni la nada. docente. No, no es. Pero sí Ya. me piden a mí para que vean que sí estoy pasando. Entonces, como les mencionaba acá, ¿qué tenemos que hacer si es impar? Ya hemos identificado que el número es impar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pedía hacer el problema?
Contar. Muy bien, contar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Saber a dónde queremos ir, ¿sí? Nos pedía contar si el número es impar. Aquí ya sabemos que es impar. Les había mencionado que este era el contador, que con esto vamos a poder controlar la cantidad de impares. Por tanto, esta operación es la que yo debo poner aquí. Ya sé que es impar, entonces debo contar. Eso es lo que debe venir ahí. Y ahí cerramos simplemente esta condición. Recuerden que esta es una pregunta donde solamente hay dos alternativas. ¿Es falso o verdad? Entonces, de esta forma vamos a poder contar. Ahora, entonces, lo que les mencionaba, este es el proceso para contar dígitos. En este caso va a mostrar 2 porque va a ingresar 2 veces, ¿sí? Vamos a hacerlo ya eso en la prueba de escritorio más a detalle. Aquí está inicio. Vamos a leer n. Y el contador, lo que les decía, el valor inicial se coloca después de leer n. En cuanto empieza el valor inicial, empieza en 0. Ya lo habíamos analizado hace rato. Y aquí está la condición para hablar de números naturales. Si n es mayor que 0, entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos x. ¿Cómo? Con n mod 10. Ya tengo x. ¿Qué quiero hacer con ese dato de x? Es decir, ¿qué quiero hacer con el dígito? Quiero saber si es impar. Entonces, de ahí yo me doy cuenta que tengo que preguntar esa condición que había analizado en un momento. Aquí dice entonces, x mod 2 diferente de 0, verdad. Quiere decir que ya sé que ese dato de x, es decir, ese primer dígito, es impar. Como ya sé que es impar, ya puedo contar acá. Entonces, ya he contado. ¿Qué más me pide hacer? ¿Me pide hacer algo más con este dígito? No, no me pide hacer más. Entonces, como no me pide hacer más, directamente ya voy a obtener el siguiente valor de n. Pero, ¿qué pasa si me pidiera hacer otras cosas más con x? Entonces, deberían venir aquí abajo, ¿sí? Entonces, no me pide hacer nada más, por eso es que estoy descomponiendo ya el nuevo valor de n. N es igual a n de 10. Y ahí está lo que les mencionaba, lo que siempre se usa en números naturales. La condición del ciclo, n mod 10, n div 10. Ya estamos volviendo a usar aquí. Esto es lo único diferente que está cambiando, lo que nos pide hacer con x. Entonces, cuando sea falso, vamos a mostrar en este caso el contador. Y luego vamos a poner fin. Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio. Nos decía esto. Si el número es 4312, los dígitos impares son 2, dice el total. Entonces vamos a seguir la estructura del diagrama de flujo que hemos diseñado. Dice leer n, ya estoy anotando acá, n. Para este ejemplo, ustedes pueden hacer con cualquier otro número y tiene que dar esa respuesta que se puede ver a simple vista. Si en este caso va a ser 2, deberíamos obtener aquí un 2. Leer n dice, ¿qué dice acá? C es igual a 0, es un valor inicial, entonces nos vamos a la variable c, colocamos 0. Luego, ¿qué viene acá? Pregunta, ¿n es mayor que 0? Este valor es mayor que 0, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hacemos x n mod 10 a este número. ¿Cuánto es n mod 10 de este número? Dos. 1. 2, es 2. Saca el primer dígito. Colocamos entonces 2 y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el valor de x, como pueden ver acá. Pregunta, ¿x mod 2 es diferente de 0? Si dividimos 2 entre 2, ¿su residuo cuánto es? 0. 0. Cero. No, Por dividido por tanto, la 2, 1. aquí va a decir 0 es diferente de 0. Aquí va a preguntar, ¿0 es diferente de 0? ¿Cuál es la respuesta? Falso. Falso. Como pueden ver, no va a hacer nada. No va a ir a contar. Y está bien porque fíjense que no es impar, es par. Como pueden ver, se va a ir por el lado de falso y va a venir por este lugar y dice n es igual a n div 10. Por tanto, n div 10 de este número, ¿cuánto es? N div 10 de este número, ¿cuánto es? Es 431. 431. Sí, 431, ¿sí? Esta de acá, 431. Entonces vino por acá, va a preguntar, ¿n mayor que 0? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a encontrar el siguiente valor de x. Entonces, n mod 10 de este número, ¿cuánto es? Es 1. Aquí está, este es el que va a salir. Entonces va a preguntar aquí, 1 mod 2 es diferente de 0. Si nosotros dividimos 1 dividido entre 2, su residuo va a ser 1. Por tanto, aquí estaría preguntando, 1
es diferente de 0, la respuesta es verdad, por tanto va a ir a contar. C, que era igual a 0 inicialmente, va a ser igual ahora a 0 más 1, como pueden ver acá, 0 más 1. Por tanto, esto se va a hacer 1. Ya tenemos acá 1, ¿sí? Sale y va a ser n div 10. N div 10 de este número, ¿cuánto va a ser? Va a ser 43. Por tanto, va a preguntar, n es mayor que 0, 43 es mayor que 0. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? X es igual a n mod 10. N mod 10 de este número va a ser 3. Ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué hace? 3 mod 2 diferente de 0. ¿Verdad? Porque es un número impar. Su residuo nos va a dar 1. Y aquí estaría preguntando, 1 es diferente de 0, va a ser verdad. Por tanto, el contador va a incrementar una vez más. Si era 1, ahora se va a hacer 1 más 1, se va a hacer 2. Entonces aquí va a tener que venir el número 2, ¿sí? No lo he anotado ahorita, pero va a venir el número 2 ahí al final. Este 2 tendría que estar acá. Ya, viene por acá y hace n div 10. De 43, n div 10 es 4. Entonces va a preguntar aquí, n mayor que 0, es decir, 4 es mayor que 0, sí. En este caso, verdad. ¿Qué es lo que hace? Va a encontrar su x en mod 10. En mod 10 de 4 es 4. Pregunta si x mod 2 es diferente de 0. Como es un número par, aquí va a salir 0. Por tanto, 0 es diferente de 0, falso, no hace nada. Y aquí hace n div 10. Entonces va a ser 0. Entonces, de esa manera, no va a poder ingresar a este ciclo porque va a ser 0 mayor que 0, falso. Va a venir por acá y va a mostrar el contador, que en este caso es 2. Entonces, de esa manera ya hemos comprobado que sí funciona este contador de los pares. Ahora solamente nos faltaría hacer el pseudocódigo, que es representar ese diagrama de flujo de forma literal. Vamos a poner aquí, mostrar y contar pares. En este caso solamente es contar pares, ¿sí? Vamos a poner las variables que hemos usado, n, c y x. En este caso son enteros. Damos inicio, leer n, como pueden ver acá, entre paréntesis, valor inicial 0. Leemos, aquí ponemos el ciclo mientras, como ya saben acá, mientras n mayor a 0, hacer. ¿Qué vamos a hacer? Esto de acá, x es igual a n mod 10. Aquí tenemos una condición. ¿Cómo se lo representa eso en el pseudocódigo? Cuando sea una condición se escribe si. Pregunta entonces aquí, si x mod 2 diferente de 0, entonces esto sería el lado de verdad. ¿Qué es lo que hace para el lado de verdad? Hace c más 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es colocar c más 1 y de esa manera ya tendríamos el ciclo si finalizado. Ya tenemos entonces aquí c más 1 y colocamos fin si porque estamos aquí en este punto. Noten ustedes que la condición si empieza acá y termina en este punto de acá. Se coloca si y aquí su fin si. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? n div 10. Luego no hay más. Ahí termina esta estructura repetitiva, entonces se coloca fin mientras. No se tienen que olvidar de eso. Todo tiene un inicio y un fin, ¿sí? Inicio, fin, esto también. Mientras, fin, mientras, esto también. Sí y fin, sí. Y aquí lo que dice imprimir, C. Entonces, de esa manera ya tenemos el diagrama de flujo.